Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura. Ensayo, la ilusión de la independencia, una reflexión espiritual a la luz del Bhakti Yoga. Agradecimiento. Con el corazón lleno de gratitud ofrezco este humilde esfuerzo a los pies del loto de su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien con su compasión ilimitada encendió la luz del conocimiento trascendental en un mundo oscurecido por el ego y la ilusión. Todo lo verdadero, útil y profundo en estas páginas proviene de él. Si hay errores, son únicamente míos. Gracias a Krishna, el Señor de todos los corazones, por permitir que este mensaje se manifieste como una pequeña chispa de su misericordia. Gracias a mi Maestro espiritual, que con su ejemplo silencioso y su guía constante mantienen viva la llama del Bhakti, recordándonos que rendirse no es caer, sino elevarse. Gracias a los devotos, gracias a ti, querido lector u oyente, por abrir tu corazón a estas palabras. Tu tiempo, tu atención y tu búsqueda espiritual no son poca cosa. Oro para que este ensayo sea un paso más en tu camino de regreso a casa. Y si algo de lo aquí leído te toca a tu alma, compártelo. No por ego, sino por servicio, porque este mensaje no es propiedad de nadie. Es un regalo que todos estamos llamados a recibir y a transmitir. Prólogo. Vivimos en una época que glorifica la independencia como el ideal supremo, independencia financiera, emocional, intelectual. Desde temprana edad se nos enseña a ser nuestros propios dueños, a no necesitar a nadie, a seguir nuestra verdad. Sin embargo, ¿por qué entonces, a pesar de tantos logros, muchos experimentan ansiedad, soledad o vacío interior? Este ensayo nace como una respuesta a esa inquietud. Inspirado por las enseñanzas profundas y compasivas de Srila Prabhupada, el gran maestro del Bhakti Yoga, que tradujo y comentó las escrituras védicas, exploraremos cómo la independencia en este mundo material es, en última instancia, una ilusión. A través de estas páginas te invito a reflexionar con honestidad. No busco imponerte una creencia, sino compartir contigo una verdad que ha transformado millones de vidas. No somos independientes, ni necesitamos serlos. Somos eternamente partes del Supremo, y en esa relación de dependencia amorosa con Dios, Krishna, está nuestra verdadera libertad. Este ensayo es para el buscador sincero, para aquel que sospecha que hay algo más allá del ego y de la lucha constante por el control. Es una invitación a soltar las cadenas invisibles del orgullo y a descubrir el gozo de vivir rendido al amor divino. Introducción. Ninguna entidad viviente es independiente, todos dependen de la voluntad suprema. Srila Prabhupada. La idea de independencia personal parece natural. Sentimos que somos quienes tomamos decisiones, dirigimos nuestros caminos, forjamos nuestro destino. Sin embargo, las escrituras védicas revelan una visión muy diferente. La entidad viviente no es independiente, sino una parte diminuta del Todo Supremo, el Señor Krishna. La independencia que sentimos en este mundo es parte del poder de Maya, la energía ilusoria, que nos hace creer que somos los controladores y disfrutadores. En realidad, como una chispa no puede separarse del fuego sin perder su esencia, así también el alma no puede desligarse de Dios sin caer en la ignorancia y el sufrimiento. A través de este ensayo exploraremos esta ilusión, cómo surge, cómo se manifiesta y cómo podemos liberarnos de ella. Apoyándonos en las enseñanzas de Srila Prabhupada y los textos fundamentales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, ofreceremos una guía clara y reflexiva para quienes buscan sentido espiritual y autenticidad en su camino. La verdadera independencia no significa hacer lo que uno quiera, significa actuar alineados con nuestra verdadera naturaleza como servidores del Supremo. Y desde esa posición encontramos paz, propósito y liberación.
Capítulo 1. ¿Qué es la independencia? Desde niños nos enseñan a desearla. Nos dicen que crecer es sinónimo de volverse independiente, tomar nuestras propias decisiones, no depender de nadie, ser dueños de nuestra vida. En un mundo que valora la autosuficiencia por encima de todo, la independencia se convierte en una meta emocional, económica, incluso espiritual. ¿Pero alguna vez hemos cuestionado seriamente qué significa ser independiente? Según el diccionario, independencia es la condición de quien no depende de otro. Pero si lo observamos detenidamente, veremos que incluso las cosas más simples de la vida desmienten esa idea. ¿Acaso elegimos nacer? ¿Controlamos nuestro cuerpo? ¿Podemos evitar la vejez o la muerte? Incluso nuestro aliento, esa función básica y constante, depende de innumerables factores fuera de nuestro control. Una ilusión cuidadosamente tejida. En el Bhagavad Gita, Krishna afirma: el alma espiritual errante bajo la influencia del ego falso piensa yo soy el hacedor de las actividades. Bhagavad Gita 3:27. Este verso es crucial. Nos recuerda que la ilusión de independencia comienza cuando nos identificamos falsamente con el cuerpo y la mente, creyendo que somos los autores de nuestras acciones. Pero esta percepción es como el reflejo de la luna en el agua, parece real, pero es ilusoria. Srila Prabhupada explica que aunque el alma espiritual tiene libre albedrío, no es completamente independiente. Su naturaleza eterna es Nitya Krishna Dasa, el siervo eterno de Krishna. Cuando el alma olvida esta verdad, busca placer en la independencia material, la cual inevitablemente la lleva al sufrimiento. El ego falso y la rebelión silenciosa. El ahankara o falso ego es el mecanismo por el cual el alma comienza a pensar: yo soy el centro, yo puedo controlar, yo puedo disfrutar. Esta rebelión silenciosa es la semilla de la existencia material. Así como un hijo rebelde que abandona el hogar pensando que será más feliz sin su familia, el alma también abandona su relación con Dios imaginando que podrá encontrar plenitud por sí misma. Pero esa independencia es falsa. En realidad pasamos de depender amorosamente de Krishna a depender cruelmente de la ilusión maya, del karma, del tiempo, de los sentidos. No nos liberamos, simplemente cambiamos de amo. Un simple ejemplo: la hoja del árbol. Imagina una hoja que decide separarse del árbol creyendo que así será libre. Durante un momento, flotando en el viento, siente euforia, pero muy pronto, sin la conexión con el tronco, sin el alimento de la savia, se marchita. Así es el alma separada de Dios, aparentemente libre, pero inevitablemente vacía. La independencia sin conexión con la fuente es muerte espiritual. El llamado a la reflexión. Este capítulo no busca imponerte una conclusión, sino invitarte a observar tu vida con nuevos ojos. ¿Eres realmente independiente o estás bajo la influencia de un sistema material, mental o emocional que escapa a tu control? La libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere, sino reconectarse con su esencia. Y como enseñó Srila Prabhupada, esa esencia es servir a Krishna con amor. Solo entonces, al rendirnos a esa realidad superior, comenzamos a saborear la dulzura de la auténtica libertad. Capítulo 2. El alma condicionada y el libre albedrío. En lo más profundo del corazón humano hay una chispa de conciencia, una presencia que observa, desea, elige. Esa chispa es el alma espiritual Atma, eterna y plena de conocimiento. Sin embargo, cuando se identifica con el cuerpo y la mente, el alma entra en una experiencia condicionada, dominada por las leyes de la naturaleza material. Aquí es donde comienza la paradoja. Aunque somos seres conscientes, nos encontramos atrapados en un mundo donde nuestra libertad parece constantemente restringida. ¿Qué significa estar condicionado?
Estar condicionado significa estar limitado por algo externo, pero el alma en el mundo material, esto incluye el cuerpo físico que envejece, enferma y muere, la mente con sus deseos, miedos, apegos y memorias, las leyes del karma que atan nuestras acciones a consecuencias inevitables, el tiempo que todo los desgasta, la influencia de la ilusión maya que nos hace olvidar quiénes somos realmente. Srila Prabhupada explicaba que el alma condicionada es como un pájaro enjaulado. Por naturaleza desea volar, pero está encerrado por su propia decisión de disfrutar separadamente del Señor Supremo. Aunque el alma espiritual es por naturaleza pura y eterna, cuando entra en contacto con la energía material, se vuelve condicionada por los deseos y acciones de ese contacto. Srila Prabhupada, Introducción al Bhagavad Gita. El mal uso del libre albedrío. Krishna en su infinita compasión nunca obliga al alma a amarlo. Nos ha dado un regalo sagrado, el libre albedrío. Es ese pequeño margen de elección con el que decidimos, ¿quiero servir a Dios o quiero actuar independientemente? Sin embargo, cuando este libre albedrío se usa para rebelarse, el alma cae en la ilusión de la independencia. En lugar de actuar en armonía con su naturaleza espiritual, comienza a actuar según los dictados de la mente y los sentidos, olvidando su verdadera identidad como Krishna Dasa, sirviente del Señor. El libre albedrío no es prueba de que somos completamente independientes, sino que somos capaces de elegir entre dos dependencias: la dulce dependencia del alma liberada conectada con Dios, la dura dependencia del alma condicionada dominada por Maya. Libres o programados. Algunos se preguntan si todo está bajo el control de Dios, entonces ¿no somos simplemente marionetas? La respuesta de los Vedas y de Srila Prabhupada es sutil pero clara. Tenemos libertad limitada. Así como un ciudadano puede moverse libremente dentro de las leyes del país, pero no puede actuar fuera de ellas sin consecuencias, así también el alma puede elegir, pero no puede evitar las reacciones de su elección. El karma no es una imposición tiránica, sino el reflejo exacto de lo que decidimos. El alma no es ni completamente libre ni completamente forzada. Está en una posición intermedia y mientras permanezca condicionada confundirá su pequeño margen de libertad con una supuesta autonomía absoluta, la cual es una ilusión. ¿Cuál es la salida? La verdadera libertad del alma comienza cuando reconoce su condición. Este es el principio del despertar espiritual. No se trata de resignación ni de pasividad, sino de transformar la rebeldía en rendición voluntaria. No se pierde la identidad, se recupera. Krishna dice en la Bhagavad Gita: abandona todo tipo de dharma y simplemente entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones del pecado, no temas. Bhagavad Gita 18:66. Esta no es una orden opresiva, sino una invitación amorosa. Cuando el alma acepta que no es el controlador, no pierde su valor, al contrario, lo redescubre. Comprende que su libertad más alta no está en actuar separadamente, sino en cooperar con la voluntad divina, en servicio amoroso. Capítulo 3. El deseo de ser Dios. Quizás uno de los deseos más sutiles pero profundamente arraigados en el corazón de la entidad viviente es este. Quiero ser el centro, quiero ser el disfrutador, quiero ser Dios. Aunque poco lo expresan con esas palabras, este impulso se manifiesta de muchas maneras. Necesidad de control, búsqueda de reconocimiento, placer en la autoridad, miedo a la subordinación. Srila Prabhupada fue claro al respecto. La causa de nuestra caída en el mundo material no es otra que el deseo de disfrutar separadamente de Dios, el deseo de imitar a Krishna. La entidad viviente quiere imitar a Dios, esa es la causa de su permanencia en este mundo material. En realidad nadie puede ser igual a Dios ni superior a Él, pero la entidad viviente por el contacto con la energía ilusoria se cree el centro. Srila Prabhupada, Bhagavad Gita 15.7, comentario. ¿Por qué deseamos ocupar el trono?
El alma es por naturaleza activa, consciente y plena de energía. Al estar eternamente relacionada con Dios, también comparte con Él cualidades similares, pero en pequeña proporción. Esta similitud le da lugar a la posibilidad de elección, y en ese margen surge el ego falso. ¿Por qué no podría yo ser el supremo? Este deseo no siempre se manifiesta en formas religiosas o teológicas, a menudo toma formas sociales o psicológicas. Yo soy el dueño de mi vida, nadie me dice qué hacer, yo controlo mi destino. Cada una de estas ideas es una versión moderna y más refinada del mismo impulso original, ser independientes de Dios y asumir su rol. Maya, el espejo que distorsiona. Maya, la energía ilusoria, funciona como un espejo deformante. Le muestra al alma una imagen falsa, una realidad en la que puede disfrutar sin necesidad de Dios, donde ella es el centro y el resto del universo gira a su alrededor. En ese estado el alma busca poder, posición, fama, placer, logros, creyendo que así será feliz. Pero como dice Srila Prabhupada, esta es una expectativa imposible. La entidad viviente no puede ocupar el lugar de Dios, ni ser feliz sin Él. Es como una gota que pretende reemplazar al océano o una chispa que quiere iluminar como el sol. Por sí sola la chispa pierde fuerza, separada del océano la gota se seca. El misticismo y la trampa espiritual. Incluso dentro de la vida espiritual este deseo de ser Dios puede aparecer. Muchas corrientes filosóficas modernas afirman que todos somos Dios, o que uno puede convertirse en Dios mediante meditación o iluminación. Srila Prabhupada denunció estas ideas como blasfemias espirituales disfrazadas de sabiduría. El verdadero conocimiento védico enseña que Dios es uno, supremo y eterno, y que nosotros somos sus partes integrales destinadas a cooperar amorosamente con Él. No podemos ser Dios, pero podemos estar con Dios, y eso es mucho más bello. El secreto de la plenitud. Aceptar que no somos Dios no es derrota, es liberación. Es soltar la carga de tener que controlarlo todo, de demostrar algo constantemente. El alma se alivia cuando se reconecta con su verdadera posición, la de sirviente amoroso del Supremo, no en esclavitud, sino en reciprocidad trascendental. Srila Prabhupada enseñó que la humildad no es autodesprecio, sino autorreconocimiento. El alma no es inferior por no ser Dios. Al contrario, su gloria está en saber quién es realmente y actuar desde esa verdad. Reflexión final. Pregúntate con sinceridad, ¿dónde y cómo estoy tratando de ser el centro? ¿Estoy buscando gloria, control o placer como si fueran míos por derecho? La verdadera independencia comienza cuando reconocemos el origen de nuestra esclavitud, el deseo de ser lo que no somos. Y solo cuando renunciamos a ese deseo, la luz del alma puede brillar libre bajo la guía y la gracia del Supremo. Capítulo 4. El origen del sufrimiento. Pocos temas nos afectan tan profundamente como el sufrimiento. Todos lo experimentamos: pérdidas, frustraciones, enfermedades, conflictos, ansiedad. Algunos lo niegan, otros lo aceptan con resignación y muchos simplemente lo ignoran hasta que es imposible hacerlo. Pero alguna vez nos preguntamos con seriedad por qué sufrimos. En su infinita compasión, Srila Prabhupada dedicó gran parte de su enseñanza a responder esta pregunta con profundidad y claridad. Y la respuesta, aunque confrontante, es liberadora. El sufrimiento nace del deseo de disfrutar independientemente de Dios. Tan pronto como uno desea disfrutar separadamente, inmediatamente cae bajo el control de Maya y comienza el sufrimiento. Srila Prabhupada. No es castigo, es consecuencia. Según la visión védica, Dios no castiga. Krishna no necesita imponernos sufrimiento para probar nuestro amor o corregirnos desde un trono celestial. El sufrimiento es automático cuando el alma actúa en contra de su naturaleza. Es como una mano que, al separarse del cuerpo, no es castigada por el cuerpo, sino que naturalmente deja de recibir alimento y energía. Así también, cuando el alma olvida su relación con Krishna y busca disfrutar de este mundo como si fuera el dueño, cae inevitablemente bajo el control del karma y la ilusión. El sufrimiento no es más que un recordatorio misericordioso: no estás donde perteneces.
El mapa del dolor. Srila Prabhupada explicó que el alma condicionada pasa por 4 tipos de sufrimientos inevitables: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. A esto se suman otras formas de angustia, decepciones, conflictos, deseos insatisfechos, miedo, vacío existencial. ¿Por qué sufrimos tantas formas de dolor si en esencia somos eternamente felices? Porque, como el pez fuera del agua, nos encontramos fuera de nuestro elemento natural, la vida espiritual en relación con el Supremo. Mientras busquemos satisfacción en el plano material, el sufrimiento será constante porque estamos buscando agua en el desierto. El ego como raíz del dolor. Toda experiencia dolorosa está conectada con la identificación con el ego falso. Yo soy este cuerpo, estas emociones, este estatus, esta historia. Al vivir de esta identidad ilusoria nos apegamos a cosas que son temporales y buscamos placer donde no hay sustancia real. Cuando esas cosas desaparecen, la juventud, el amor humano, los logros, la salud, sufrimos. No porque estamos destinados al dolor, sino porque construimos nuestra felicidad sobre una base que no puede sostenerla. Sufrir no es necesario. Aquí hay un punto clave en la filosofía de la conciencia de Krishna. El sufrimiento no es eterno ni esencial. Es un síntoma de la enfermedad espiritual y, como toda enfermedad, tiene cura. Srila Prabhupada escribió: nuestra verdadera naturaleza es Ananda, bienaventuranza, pero en la vida material experimentamos sufrimiento porque hemos olvidado nuestra posición como sirvientes del Señor. La solución no está en negar el dolor ni en buscar placeres temporales para anestesiarlo. La solución está en reconectarnos con la fuente de toda dicha, Krishna. El comienzo del fin del sufrimiento. El primer paso hacia la liberación del sufrimiento es la autorreflexión sincera. Reconocer que nuestras elecciones motivadas por el ego independiente nos ha traído hasta aquí. No hay culpa, solo comprensión. El segundo paso es el despertar espiritual. Empezar a ver la vida como una oportunidad para recordar a Dios, servirlo con amor y actuar en armonía con su voluntad. Cuando el alma se reorienta hacia Krishna, aunque las condiciones externas no cambien de inmediato, la experiencia interna del alma se transforma radicalmente. Donde antes había lucha, ahora hay entrega. Donde antes había angustia, ahora hay paz. Reflexión final. ¿Y si el sufrimiento no fuera nuestro enemigo, sino un maestro? ¿Y si cada dolor nos estuviera diciendo con compasión: no eres de este mundo, regresa a casa? El alma no fue creada para sufrir, sino para amar. En el momento en que dejamos de competir con Dios y comenzamos a depender de Él, el dolor se convierte en un puente hacia la liberación. Capítulo 5. Maya, la energía ilusoria. ¿Por qué, si somos seres eternos, plenos y llenos de conocimiento, vivimos confundidos, insatisfechos o atrapados en situaciones que parecen contradecir nuestra naturaleza espiritual? La respuesta, dicen los Vedas, está en una palabra tan breve como poderosa: Maya. Maya significa lo que no es. Vivimos creyendo que lo falso es verdadero y lo verdadero irreal. Srila Prabhupada. ¿Qué es Maya? Maya es la energía ilusoria de Krishna. No es una fuerza malvada o autónoma, sino una potencia divina cuyo propósito es cubrir la conciencia del alma cuando ésta desea olvidarse de Dios. Cuando un alma quiere disfrutar separadamente, Krishna no lo obliga a amarle. En cambio, permite que entre en contacto con Maya, quien le ofrece un mundo alternativo, hecho a medida de sus deseos. Este mundo es la creación material. Así como un sueño parece real mientras lo vivimos, el alma en contacto con Maya cree que el mundo material es su verdadera casa. Pero como todo sueño, esta ilusión está destinada a terminar. El arte de disfrazar la realidad. Maya actúa en 2 formas principales. 1. Avarana Shakti, el poder de cubrir la verdad. Nos hace olvidar que somos almas eternas, partes del Supremo. Bajo esta influencia nos identificamos con el cuerpo, la nacionalidad, la profesión, la familia, etc. 2. Prakshepa Shakti, el poder de lanzar hacia la ilusión. Nos empuja a actuar en el mundo material buscando placer, logros, poder, etc., creyendo que eso nos hará felices. En palabras de Srila Prabhupada, Maya no es simplemente ilusión, Maya es energía. Te hace actuar contra tu propio bienestar. A pesar del sufrimiento, sigues buscando placer donde no lo hay. El problema no es el mundo, sino la visión. El mundo material no es necesariamente malo, pero verlo como separado de Dios sí lo es. Cuando se ve con conciencia de Krishna, el mundo puede volverse espiritualizado, pero sin esa conciencia el mismo mundo se convierte en un campo de repetido nacimiento y muerte.
Por ejemplo, el cuerpo humano no es el problema es pensar este cuerpo soy yo y todo lo que deseo debo obtenerlo aquí. Ese pensamiento, sostenido por Maya, crea la ilusión de independencia. El poder de Maya y su límite. Maya es muy poderosa, tanto que puede confundir incluso a personas inteligentes, religiosas o meditativas, pero hay una clave que la derrota sin falla. Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad, y donde hay sol no puede haber oscuridad, Srila Prabhupada. Cuando el alma se vuelve sinceramente devota de Krishna, Maya pierde su poder, porque Maya no está en guerra con el alma, solo cumple su función mientras el alma insiste en ignorar a Dios. Una vez que el alma dice, quiero verte Señor, Maya se retira. ¿Cómo vencer a Maya? No se vence a Maya con fuerza, inteligencia ni represión, se la vence con conciencia y entrega. Srila Prabhupada nos dio un método claro: cantar los santos nombres de Krishna, el Mahamantra Hare Krishna, que purifica la conciencia. Escuchar sobre Krishna de fuentes fidedignas como la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Asociarse con devotos sinceros, quienes ya están saliendo del dominio de Maya. Servir a Dios con amor incluso en lo cotidiano, así la vida misma se vuelve espiritual. Devi esha gunamai mama maya durataya mamme vaye prapadyante mayam etantarantite. Bhagavad Gita 7:14. Esta energía mía, compuesta de las tres modalidades de la naturaleza material, es muy difícil de superar, pero aquellos que se rinden a mí pueden cruzarla fácilmente. Reflexión final. ¿Y si todo lo que crees que eres, todo lo que crees que necesitas y todo lo que crees controlar fuera solo parte de una ilusión? No se trata de negar la vida, sino de despertar dentro de ella. Maya existe, pero no es invencible. Cuando decides recordar a Dios y vivir para Él, Maya deja de ser tu carcelera y se convierte en tu maestra. Capítulo 6. La falsa sensación de control. A todos nos gusta sentir que tenemos el control de nuestras decisiones, nuestros planes, nuestro entorno, incluso de las personas que nos rodean. Nos tranquiliza pensar que si lo hacemos todo bien, el resultado dependerá de nosotros. Pero una simple experiencia, un accidente, una enfermedad repentina, una pérdida inesperada nos recuerda brutalmente una verdad difícil de aceptar. En realidad, controlamos muy poco. Y aún así seguimos actuando como si lo hiciéramos. La entidad viviente se cree el hacedor de sus actividades, pero en verdad todo está hecho por las modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita 3.27. El espejismo del control. La ilusión del control es como un videojuego. Sentimos que dirigimos al personaje, pero el entorno, las reglas y hasta los resultados ya están determinados por el sistema. En la vida real ese sistema está compuesto por las leyes del karma, el tiempo y las tres gunas, las modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia. Mientras creemos que yo decido, en realidad nuestras decisiones están influenciadas por nuestros deseos pasados, nuestros condicionamientos y los efectos de acciones anteriores. Lo que consideramos libre albedrío muchas veces es simplemente una reacción condicionada. Los factores fuera de nuestro alcance. Srila Prabhupada solía dar un ejemplo práctico. Un avión, por más avanzado que sea, no puede volar si el clima lo impide. De igual forma, un ser humano puede hacer muchos planes, pero no puede garantizar resultados. Estamos sometidos a fuerzas superiores, la ley del karma, acciones y reacciones pasadas, el tiempo, kala, que lo desgasta todo, la naturaleza material, prakriti, que actúa con independencia, el deseo de Dios, que es supremo. Reconocer esto no es pesimismo, sino sabiduría espiritual, es ver con claridad lo que realmente podemos y no podemos hacer. Entonces, ¿somos marionetas? No. Como vimos en capítulos anteriores, el alma sí tiene libre albedrío, pero este es limitado. La verdadera elección no está en controlar los resultados externos, sino en decidir la actitud interna. ¿Actuaré como amo y disfrutador o como sirviente y colaborador del plan divino? Esa es la única elección real y trascendental. Los demás están en manos de Krishna y su energía. La rendición no es debilidad. En la filosofía espiritual de Occidente, rendirse suele verse como derrota, pero en la conciencia de Krishna, rendirse es sabiduría, es comprender que el control absoluto pertenece solo al Supremo y que nuestra función natural es cooperar con Él. Todo lo que hacemos debería hacerse como un ofrecimiento a Dios. Al hacerlo uno se libera del karma y se conecta con la voluntad divina. Srila Prabhupada. Esto no significa pasividad o irresponsabilidad, significa actuar con devoción, hacer lo mejor que podamos, pero sin aferrarnos a los resultados. Esa es la verdadera libertad.
El pájaro de dos alas. En los Vedas se presenta una metáfora hermosa. Dos pájaros están posados en el mismo árbol. Uno come los frutos dulces y amargos del árbol, el alma condicionada, mientras el otro solo observa el alma suprema, Krishna. El primero, creyéndose autónomo, actúa y sufre. El segundo, pleno, espera con amor. Cuando el pájaro que sufre finalmente mira al que lo observa, se siente atraído por su paz y lo recuerda, y entonces comienza su liberación. Este es el corazón de la enseñanza de este capítulo. El control se abandona cuando la conexión se restaura. Reflexión final. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que no pudiste controlar? ¿Y si dejaras de resistir y comenzaras a confiar? ¿Y si soltar el control fuera en realidad el primer paso hacia la verdadera paz? No tienes que controlar la vida, solo tienes que reconectar con quien sí lo hace. Capítulo 7. La verdadera libertad del alma. Durante toda nuestra vida buscamos libertad. Libertad de las limitaciones externas, de los condicionamientos internos, de las expectativas de otros. Sin embargo, a pesar de tanto buscar, algo parece faltar. Logramos cierta independencia, pero no plenitud. Porque no se trata solo de ser libre para hacer lo que uno quiera, sino de saber quién uno es y para qué fue creado. La libertad verdadera no se encuentra en el aislamiento, ni en la rebelión contra la autoridad, ni siquiera en la autosuficiencia. La verdadera libertad, enseñó Srila Prabhupada, está en la restauración de nuestra relación con Dios. El alma es libre cuando actúa en armonía con su naturaleza espiritual como sirviente eterno del Supremo. El alma es eternamente servidora de Krishna, esa es su naturaleza constitucional. Servir a Krishna con amor es la verdadera libertad. Chaitanya Charitamrita, Madhya 20:108. Libertad no es hacer lo que quiero. El mundo moderno define libertad como la capacidad de elegir cualquier cosa sin restricciones, pero esta aparentemente libertad frecuentemente nos deja más confundidos, adictos o vacíos. ¿Por qué? Porque la libertad real no es ausencia de límites, sino conexión con el propósito. Un pez fuera del agua puede moverse por la tierra. ¿Está libre? No, está muriendo. El alma separada de su fuente espiritual también se asfixia lentamente, aunque parezca libre en un sentido material. ¿Qué significa ser libre espiritualmente? Ser libre espiritualmente no significa dejar de tener deberes o responsabilidades, significa vivir cada acción, pensamiento y relación desde una conciencia superior, como una expresión de servicio amoroso a Dios. Libre es quien no depende del elogio ni del rechazo del mundo. Libre es quien puede decir no al ego y sí al alma. Libre es quien recuerda a Krishna incluso en medio del caos. Srila Prabhupada solía decir que el alma liberada puede estar en cualquier parte, en un palacio o en una prisión y seguir siendo feliz, porque no se identifica con su entorno, sino con su relación con Dios. En la conciencia de Krishna uno es completamente libre, aunque esté limitado físicamente. Srila Prabhupada. Servir es libertad. Uno de los grandes aportes de Srila Prabhupada fue cambiar nuestra concepción de servicio. En el mundo material, servir suele verse como humillante, pero en la vida espiritual, servir con amor es la ocupación más elevada del alma, porque al servir al Ser Supremo se despiertan cualidades naturales, compasión, humildad, sabiduría, alegría. El servicio devocional Bhakti Yoga no es una religión institucional, sino un estilo de vida centrado en Dios. Es actuar en el mundo sin quedar atrapado por él, ofreciendo los frutos de todo lo que hacemos a Krishna. Esa es la libertad real, vivir sin ego, sin apego, sin temor, porque se vive para lo eterno. El alma es eternamente libre pero olvidado. La enseñanza del Bhagavad Gita es que el alma nunca fue esclava por naturaleza, sino que fue atrapada por elección. Al desear independencia del Señor, entró en el ciclo de nacimiento y muerte, el samsara. Pero ese ciclo se puede romper si así lo decidimos. Krishna no obliga a nadie, él siempre espera con amor a que el alma quiera regresar. Aquel que se entrega a mí puede trascender la naturaleza material. Esa es la verdadera liberación. Bhagavad Gita 7:14. Reflexión final. ¿Estás buscando libertad? Tal vez ya la tienes, solo que no en la forma que imaginabas. La verdadera libertad no es moverse sin rumbo, sino caminar hacia el hogar con el corazón rendido. No es escapar del mundo, sino servir con amor desde dentro de él. Y no es independencia. Es dependencia voluntaria del Ser Supremo, la única que no ata sino que libera para siempre.
Capítulo 8. Srila Prabhupada y su misión liberadora. Si la ilusión de la independencia es como una niebla que cubre al mundo, Srila Prabhupada fue como el sol que con su presencia y sabiduría comenzó a disiparla. En una época marcada por la confusión, el egoísmo y la búsqueda frenética de placer, él trajo una visión distinta, antigua y luminosa. La verdadera libertad está en rendirse a Dios. Este capítulo no es solo una biografía, es un reconocimiento y homenaje a quien, movido por la compasión más profunda, viajó solo a Occidente cargando no armas ni riquezas, sino libros, mantras y una fe inquebrantable en el poder transformador de la conciencia de Krishna. No vine a enseñar una religión más, vine a recordarles quiénes son. Srila Prabhupada. El viaje que transformó el mundo. En 1965, a los 69 años de edad, Srila Prabhupada abordó el barco Jaladuta desde India hacia Nueva York. No tenía dinero, ni respaldo institucional, ni seguidores. Solo tenía un propósito claro: cumplir con la orden de su maestro espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura de difundir el mensaje de Krishna en todo el mundo. Durante el viaje sufrió 2 ataques cardíacos y un estado de salud delicado. Pero aún así oró por no morir, no por apego a su cuerpo, sino porque aún no había cumplido su misión. Ese nivel de entrega es una prueba de que la verdadera libertad es vivir más allá del ego y del miedo, completamente al servicio de Dios. La revolución de la conciencia. En apenas 12 años, Srila Prabhupada tradujo y comentó más de 80 volúmenes de literatura védica, incluyendo el Bhagavad Gita tal como es, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita y muchos más. Fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON. Estableció templos en más de 100 países y plantó semillas espirituales en millones de corazones. Pero su mayor logro no fue institucional, sino transformacional. Personas de todas las culturas, religiones y niveles sociales comenzaron a despertar a una nueva comprensión. No soy este cuerpo, no soy el dueño, no soy el disfrutador, soy el sirviente eterno del Señor. Eso precisamente es liberación, eso es romper la ilusión de la independencia. Su mensaje esencial. Srila Prabhupada enseñó que la verdadera religión es el servicio amoroso a Dios, sin motivación egoísta ni interrupción. Su forma de enseñar era directa, sin comprometer la verdad, pero siempre con compasión. Entre sus principales enseñanzas, el alma es eterna y parte de Dios. La vida humana es una oportunidad para volver a casa, a Krishna. Todo en este mundo es temporal, pero puede usarse en servicio espiritual. El canto del Mahamantra Hare Krishna es el proceso más poderoso de purificación. No somos independientes, somos siempre dependientes del Señor y esa dependencia es perfecta y natural. Rendirse a Krishna no es esclavitud, es el comienzo de la verdadera vida. Srila Prabhupada. Un legado vivo. Srila Prabhupada no fue simplemente un maestro, fue un liberador de almas. No pedía que las personas abandonaran sus culturas, sino que recordaran su esencia espiritual. Donde hubo oscuridad, sembró conocimiento. Donde hubo egoísmo, sembró devoción. Y donde hubo ilusión de independencia, reveló la belleza de la rendición. Su vida es el ejemplo más vívido de lo que significa estar libre del mundo, pero activo en él. Él dependía completamente de Krishna y por eso fue más libre que cualquier revolucionario, místico o gobernante. Reflexión final. Srila Prabhupada no vino a ofrecernos una fe ciega, sino una conciencia despierta. Nos mostró que vivir por nuestra cuenta es vivir en la ilusión y que vivir para Dios es vivir sin miedo, sin ego y sin cadenas. Capítulo 9. Bhakti. Rendirse no es debilidad. La palabra rendirse evoca en la mente moderna la imagen de derrota, algo así como soltar las armas, agachar la cabeza, resignarse ante una fuerza mayor. Pero en el sendero del Bhakti Yoga rendirse no significa perder, sino volver a nuestra naturaleza original. Bhakti no es esclavitud, es la forma más elevada de libertad porque nace del amor, no del miedo. Srila Prabhupada. En este capítulo exploraremos cómo la rendición a Dios, lejos de debilitarnos, nos libera de las ilusiones del ego, del karma y del sufrimiento. Porque no se trata de rendirse por obligación, sino por comprensión. Y cuando uno entiende la verdad del alma, rendirse a Krishna es lo más natural que hay. ¿Qué es Bhakti? Bhakti significa devoción. Es una actitud del corazón, una entrega amorosa, constante y voluntaria al Ser Supremo. No se trata solo de rituales o prácticas externas, sino de una relación viva entre el alma y Dios basada en confianza, afecto y servicio.
En el Bhagavad Gita 9.34, Krishna dice: ofrece tu mente y tu corazón, sé mi devoto, adórame y réndete a mí, así seguro vendrás a mí. Esta es una invitación directa a entrar en el vínculo eterno con el Señor a través del amor y la rendición, y es también la medicina contra la ilusión de independencia. Rendirse no es rendirse a la ignorancia. Hay una diferencia esencial entre rendirse a la ilusión, cuando seguimos el impulso de los sentidos, el ego y el deseo, y rendirse a la verdad, cuando actuamos alineados con el alma y su relación con Krishna. La primera rendición nos esclaviza, la segunda nos libera. Srila Prabhupada decía que el alma no puede evitar servir. Si no sirve a Dios, servirá a la mente, a la sociedad, al dinero, a las pasiones. La pregunta no es sirvo, sino a quién sirvo. La dulzura de rendirse. En el mundo espiritual, rendirse no implica perder la individualidad. Al contrario, es el momento en el que el alma despierta su verdadera identidad. Cuando el alma dice sinceramente: Krishna, ya no quiero competir, quiero cooperar, ya no quiero imponer mi voluntad, quiero conocer la tuya y vivir para ti, entonces comienza la experiencia de la verdadera dicha. Rendirse no significa dejar de actuar, sino actuar sin egoísmo, sin apego, sin expectativa personal. Significa cantar sus nombres con fe, aceptar su voluntad como perfecta, ver a los demás como almas hermanas, entregar el resultado de todo lo que hacemos como una ofrenda. En esa actitud no hay debilidad, hay poder, porque ya no se lucha contra la corriente, sino que se nada con ella. Rendirse es protección. Krishna promete en el Bhagavad Gita 18.66: abandona todo tipo de deberes y simplemente ríndete a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Esta no es una amenaza ni un mandato despótico, es una promesa amorosa, como la de un padre que le dice a su hijo perdido: solo regresa, todo lo que has hecho será perdonado, todo lo que necesitas será provisto, no temas, estoy aquí. Srila Prabhupada enseñó que cuando el alma se rinde, el miedo desaparece, porque ya no hay nada que perder, y todo lo que uno es y tiene está en manos del ser más amoroso y sabio que existe. Reflexión final: ¿te rindes o resistes? ¿Sigues luchando por controlar lo incontrolable o ya estás listo para confiar, soltar y volver al hogar? Rendirse a Krishna no es caer, es elevarse. No es renunciar al poder, es acceder a un poder que ya no depende de ti. Es el final de la ilusión y el comienzo de la vida eterna. Capítulo 10: el regreso al hogar. Después de tanto buscar, sufrir, caer y levantarse, el alma comienza a recordar. Algo dentro de sí le susurra: no perteneces a este mundo, tienes un hogar, regresa. Ese anhelo no es sentimental, es profundamente espiritual. Es el llamado del alma que, después de probar todo lo que el mundo material puede ofrecer y fracasar en su intento de sentirse plena, finalmente vuelve la mirada hacia el origen. Ese origen es Krishna, y el hogar del alma es su morada eterna. Regresar a Dios, regresar al hogar es el objetivo de la vida humana. Srila Prabhupada. ¿Dónde está el hogar del alma? El Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam revelan que hay un mundo más allá de este, eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza, Sat Chit Ananda. Ese mundo se llama Vaikuntha y su morada central es Goloka Vrindavana, donde reside Krishna con sus devotos. Allí no hay nacimiento ni muerte, no hay sufrimiento ni separación, solo hay relaciones eternas basadas en amor puro. El alma no necesita inventar una identidad ni lucha por su lugar. Allí todo está en armonía, porque todo gira alrededor de Krishna. Volver a ese mundo no es escapar del presente, sino trascenderlo con conciencia espiritual, el camino de regreso. El regreso al hogar no es geográfico, no requiere morir sino despertar. Srila Prabhupada enseñó que podemos comenzar a vivir en el mundo espiritual aquí y ahora si aprendemos a ver todo en relación con Dios. ¿Cómo se regresa al hogar? A través del proceso de Bhakti Yoga, que incluye cantar los santos nombres de Krishna, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Escuchar y leer sobre Krishna con fe, servir con amor a Dios y a sus devotos, vivir con humildad, gratitud y desapego. No se trata de rechazar el mundo, sino de purificar la conciencia. Un corazón limpio es el verdadero pasaporte de regreso. ¿Y qué ocurre cuando llegamos? Cuando el alma regresa a Krishna, todo cobra sentido. Ya no hay lucha por controlar, ni necesidad de fingir, ni miedo a perder. Hay amor, hay reciprocidad, hay hogar.
En ese momento la ilusión de la independencia se disuelve como un sueño al despertar. El alma se reconoce a sí misma tal como siempre fue, sirvienta eterna del Señor, completamente libre, completamente feliz. El alma autorrealizada se reconecta con su posición eterna y en esa conexión todo sufrimiento cesa. Srila Prabhupada. Reflexión final. La ilusión ha terminado, el viaje concluye y comienza el verdadero. Ya no más ansiedad por controlar, ya no más olvido de Dios. Hoy puedes elegir regresar, volver a casa, volver a Él. No es un salto al vacío, sino un retorno al origen. Krishna espera sin imponer, pero con amor infinito. Solo hace falta que digas sinceramente, sí quiero volver. Epílogo. Cuando termina la ilusión comienza la vida. Este ensayo no es el punto final, es una puerta abierta. A lo largo de estas páginas recorrimos juntos los caminos del ego, del deseo, del control, del sufrimiento, y descubrimos que en todos esos caminos hay un común denominador, el olvido de nuestra relación con Dios. La ilusión de la independencia no es solo una idea filosófica, es el velo que cubre nuestra existencia cuando tratamos de vivir sin Él. Pero ese velo puede caer, esa ilusión puede disiparse, porque en lo más profundo del alma nunca hemos dejado de ser lo que somos, partes del Supremo destinadas a amarlo, a servirlo y a regresar a Él. Srila Prabhupada no solo enseñó esta verdad, la vivió, la encarnó y nos la ofreció con una claridad pocas veces vista en este mundo. Hoy, esa invitación sigue vigente. Este ensayo no te pide que creas a ciegas, ni que adoptes etiquetas externas, solo te pide una cosa, que mires hacia adentro y recuerdes. Mensaje para futuros lectores y oyentes. Si este ensayo ha llegado a tus manos, no es casualidad. Puede haber sido regalado, encontrado, sugerido o descargado al azar, pero en realidad fue guiado por un propósito superior, porque cada alma en algún punto de su viaje escucha el llamado del hogar. Este ensayo es un eco de ese llamado. Tal vez aún estés explorando, tal vez ya estés caminando. Sea cual sea tu punto de partida, recuerda, el alma es eterna y su meta también lo es. No estás perdido, solo estás recordando. No estás solo, solo habías olvidado con quién estás conectado. Que estas palabras no se queden en la mente, sino que bajen al corazón y se transformen en acción, en canto, en reflexión, en servicio, en rendición amorosa. Y si alguna vez te sientes débil, confundido o tentado a volver a la ilusión, recuerda, tu verdadera fuerza está en depender de aquel que nunca se debilita, la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.